La verdad es que aunque Tom Orr pueda parecer tranquilo y despreocupado en Mountain Men, su viaje se ha enfrentado a verdaderos retos, desde sustos de salud a encontronazos con vecinos e incluso rumores de jubilación. He aquí uno de los momentos en que las cosas no fueron tan bien para Tom. 5. No hay rivalidades importantes con el reparto. Uno de los aspectos más sorprendentes de la etapa de Tom Orr en Mountain Men es su total ausencia de conflictos personales con sus compañeros de reparto. En un género en el que la telerrealidad a menudo se nutre de rivalidades, drama e intercambios acalorados, la presencia de Tom siempre ha destacado por su autenticidad, humildad y profundo respeto por los demás. Mientras que muchos programas permiten que la tensión entre bastidores se traslade a la trama, Mountain Men adoptó un enfoque diferente. Las interacciones de Tom con sus compañeros de reparto reflejaban admiración mutua y un objetivo común más que competencia. Su viaje fue paralelo al de otros expertos en zonas salvajes como Marty Meyer-Otto, Rich Lewis, Eustace Conway, Jason Hawke y Jake Herak, cada uno de los cuales aportó sus propias habilidades de supervivencia, desafíos e historias únicas. A pesar de las diferencias de entorno y personalidad, nunca se registró un caso de conflicto directo entre Tom y el resto del reparto. Esto no se debió a un tiempo limitado en pantalla o al aislamiento. Fue porque Tom Orr simplemente no perseguía la fama, la competencia o el ego. Desde el principio se le retrató como un hombre profundamente satisfecho con su modo de vida, que vivía sin concesiones. No perseguía momentos de protagonismo ni intentaba superar a nadie. Vivía con su esposa Nancy en el escarpado valle de Yaak en Montana, cazando con trampas, curtiendo pieles y preservando las viejas tradiciones fronterizas. Su actitud tranquila, su carácter de narrador y su auténtico amor por este estilo de vida transmitían a los espectadores una sensación de paz y nostalgia. Sus escenas eran a menudo más lentas que las secuencias de acción de otros miembros del reparto, pero estaban llenas de profundo respeto por la naturaleza e incluso por las personas. También hay que tener en cuenta que muchos de los montañeses se rodaban en distintas regiones y rara vez se veían cara a cara en la serie. Este formato reducía las oportunidades disponibles para el drama interpersonal directo. Permitió a cada miembro del reparto prosperar en su elemento sin la tensión que suele surgir cuando la gente se ve obligada a competir o cohabitar en pantalla. A pesar de la distancia física, independientemente de lo que suponga un espíritu de camaradería y respeto mutuo, recorría la serie. Incluso en los círculos de fans, rara vez se critica a Tom Orr por su comportamiento hacia los demás. Fue un hombre bastante pacífico desde el principio de la serie. Es uno de los miembros más queridos de toda la franquicia. Los espectadores suelen describirlo como un verdadero caballero, el auténtico o el corazón de la serie. Los aficionados apreciaban cómo se ceñía a sus valores y trataba a todo el mundo con decencia, ya fuera a su mujer, a los amigos que le visitaban o a sus compañeros de trampas en las viejas filmaciones. La admiración tampoco era unilateral. Varios miembros del reparto han hablado bien de Tom en sus entrevistas, describiéndolo como un mentor y alguien a quien admiran. Pero quedó constancia de que había sutiles comparaciones entre los miembros del reparto. En ocasiones los espectadores especulaban sobre quién era el mejor superviviente, quién tenía el terreno más difícil o quién aportaba más entretenimiento al programa. Algunos fans incluso debatían si miembros más jóvenes del reparto como Jake Herrick llegarían a sustituir a Tom Orr en legado o seguimiento por parte de los fans. Pero ninguna de estas discusiones reflejaba un conflicto real entre los hombres, y en todo caso la personalidad amable de Tom ayudó a calmar cualquier sensación de competencia. 4. Ausencia respetuosa en lugar de conflicto. En los reality shows, a menudo vemos que las salidas repentinas del reparto suelen desatar rumores de drama, disputas o conflictos entre bastidores. La mayoría de los espectadores asumen rápidamente que si alguien desaparece de la pantalla, debe ser debido a una pelea con los productores o los miembros del reparto. Pero el tiempo que Tom Orr ha estado alejado de Mountain Men cuenta una historia completamente diferente, una que tiene sus raíces en la reflexión, el respeto y un sincero deseo de priorizar su vida personal y su bienestar por encima de las exigencias de la televisión e incluso como prevención de conflictos imprevistos.
La ausencia de Tom Orr en Mountain Men, sobre todo en las temporadas 9 y 10, ha desatado la polémica entre sus fans. Últimamente, se hacen muchas preguntas. ¿Por qué una de las figuras más queridas y veteranas de la serie decidió callarse de repente? Hubo tensiones con la cadena. Fue sustituido por estrellas más jóvenes como Jake Herrick o Mike Horseman. Le echaron o simplemente se había hartado. Resulta que la respuesta era mucho más humana y cercana de lo que cualquier titular dramático podría sugerir. Tom había formado parte de Mountain Men desde sus inicios en el año 2012 y su viaje había cautivado a los espectadores durante mucho tiempo. Rodado en el remoto valle de Jack en Montana, su vida compartida con su esposa Nancy y sus mascotas era un vivo retrato de la supervivencia del viejo mundo. Curtía pieles con métodos tradicionales, afrontaba inviernos brutales con gracia y abordaba cada reto que se le presentaba con una resistencia tranquila y paciente que los fans admiraban profundamente. Su papel en la serie era preservar una forma de vida que la mayor parte del mundo moderno ha olvidado, no solo su supervivencia. Después de casi una década de rodaje, las exigencias físicas del estilo de vida de Tom, agravadas por la tensión adicional de formar parte de una producción televisiva, empezaron a pasarle factura. Rodar en condiciones extremas, repetir escenas para las cámaras, lidiar con largos calendarios de producción y equilibrar la atención del público, y todas las actividades monótonas empezaron a pesar sobre él y su familia. Tom siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada. Los focos en los que nunca se ha caracterizado por estar centrado se convirtieron en una parte inevitable de su vida. Empezaron a aparecer admiradores en su casa en busca de autógrafos y fotos. Aunque estos fans eran bien intencionados, no dejaban de perturbar la vida sencilla y tranquila que Tom valoraba. En la mayoría de sus entrevistas y en raras apariciones públicas, Tom insinuó que quería bajar el ritmo. Él y Nancy incluso tuvieron que hablar abiertamente cuando tuvieron la oportunidad sobre la posibilidad de retirarse a Florida, cambiando las montañas nevadas por un lugar más privado para disfrutar de sus años dorados. Así que cuando Tom se retiró de Mountain Men, lo hizo bajo sus propios términos. No hubo peleas públicas con los productores ni discusiones con sus compañeros de reparto. Curiosamente, los productores y la cadena respetaron su decisión. A diferencia de otras personalidades de la telerrealidad que se han retirado sin dar explicaciones, la ausencia de Tom fue reconocida con respeto. Los fans recibieron información actualizada sobre su decisión de pasar más tiempo con la familia y adoptar un ritmo más tranquilo. Dicho esto, su ausencia dejó un vacío notable en la dinámica de la serie. Tom Orr no era solo un personaje, sino un símbolo. Para muchos espectadores, encarnaba el espíritu de Mountain Men, rudo, pero amable, sabio, pero humilde, capaz, pero nunca jactancioso. Su estilo de vida era inspirador, y su actitud tranquila equilibraba la serie. El tono cambió ligeramente sin él, inclinándose más hacia los supervivientes más jóvenes y los argumentos más enérgicos, pero los fans seguían recordando y venerando el legado de Tom. Durante su ausencia, la afición se mantuvo fiel a él y a los hombres de la montaña. Los espectadores inundaron los foros en línea, las páginas de las redes sociales y las secciones de comentarios con elogios, gratitud y preguntas sobre su bienestar. Algunos incluso viajaron a Montana con la esperanza de echar un vistazo al hombre que habían llegado a admirar no por el teatro o incluso el espectáculo. Lo tenía todo, pero lo que habían venido a buscar era su autenticidad. Tom regresó brevemente en temporadas posteriores, pero estaba claro que sus días a tiempo completo en Mountain Men habían quedado atrás. Sus apariciones se volvieron más reflexivas y sentimentales. Ya no solo mostraba a los espectadores cómo sobrevivir en la naturaleza, sino cómo salir de una vida dura con gracia. 3. Tensión en torno a la jubilación. Tom Orr siempre había sido un gigante tranquilo de los hombres de la montaña. Desde el momento en que apareció por primera vez en el programa, viviendo una vida tradicional fuera de la red en el duro valle de Jack en Montana, los espectadores se sintieron atraídos por lo que hacía y por cómo lo hacía. Tranquilo, pausado y con los pies en la tierra,
Tom aportaba a la pantalla una autenticidad de la vieja escuela poco frecuente en la televisión moderna. Pero a medida que pasaban las temporadas y los años, el tema de la jubilación empezó a colarse en las conversaciones dentro y fuera de las cámaras. Era una cuestión personal para Tom, pero poco a poco se convirtió en una sutil tensión que se extendió por su vida, la comunidad de fans e incluso el equipo de producción de la serie. Tom nunca concibió la retirada como un acto de renuncia. Para él se trataba más bien de reconocer cuando una temporada había llegado a su fin. Vivir en la naturaleza no era nada fácil, y a finales de los 70 los retos eran cada vez más difíciles de ignorar. Los inviernos de Montana nunca se habían suavizado, pero su cuerpo sí. Las tareas que antes realizaba con facilidad, como cortar leña, colocar trampas o incluso gestionar largas jornadas de rodaje, ahora estaban poniendo a prueba los límites de su envejecido cuerpo. La naturaleza no le empujaba ni le facilitaba la vida. Lo que hacía más compleja esta decisión profundamente personal era su peso emocional. Tom ya había construido una vida en la naturaleza no solo en términos de refugio y supervivencia, sino de identidad. No era solo un hombre que vivía fuera de la red, él era esa vida. Durante décadas, él y su esposa Nancy habían trabajado al ritmo de las estaciones dependiendo de sus manos para todo lo que necesitaban. Dejar eso no era como retirarse de un trabajo normal. Significaba decir adiós a un estilo de vida, a un propósito y a un legado. Y eso creó un conflicto interno que nunca fue ruidoso ni dramático, sino silenciosamente doloroso. Cuando empezó a insinuar su retirada, incluso mencionando casualmente un posible traslado a Florida, se generó una tensión inesperada fuera de su vida personal. Sus fans, profundamente comprometidos con su historia y su presencia, no estaban dispuestos a dejarle marchar. Los comentarios inundaron los foros en línea y las redes sociales con preocupación, tristeza y franca resistencia. Muchos espectadores habían establecido una conexión con Tom que iba más allá del entretenimiento. Simbolizaba una América en vías de desaparición, un hombre que vivía de la valentía, los valores y la habilidad. Para los que se habían encariñado con sus segmentos, la idea de que se alejara se sintió como la pérdida de algo sagrado. La conexión emocional que los fans habían desarrollado a lo largo de los años transformó una decisión personal en un acontecimiento público. Incluso los productores, aunque respetuosos con los deseos de Tom, debieron sentir la presión porque era demasiado y la tensión era demasiado alta. Tom era más que un miembro del reparto. Era una piedra angular de la serie. Su marcha significó algo más que llenar un vacío. Significaba redefinir el equilibrio emocional de toda la serie. Otros miembros del reparto aportaron sus puntos fuertes como la emoción, el peligro, la juventud o la energía agreste, pero ninguno tenía la presencia amable y paternal que Tom había destilado. Sustituirlo era realmente difícil y casi imposible. Las conversaciones entre bastidores fueron probablemente delicadas. Tom no estaba obligado a quedarse, pero es fácil imaginar a los productores animándole a quedarse otra temporada o una trama importante más, para asegurar una transición más suave para la audiencia. Puede que no hubiera discusiones, pero esas sutiles negociaciones crean tensión. Incluso dentro de su casa el tema tenía un peso considerable. Nancy, siempre a su lado y apoyándole ferozmente, comprendía la carga que suponía la jubilación. Aunque valoraba su estilo de vida y el legado único que estaban construyendo juntos, también vio de primera mano cómo la edad ya había empezado a afectar a su marido. Los episodios en los que a Tom le costaba respirar o necesitaba tomarse las cosas con más calma, hablaban por sí solos. Más allá de ser solo momentos televisivos, eran recordatorios tangibles de que el tiempo no espera a nadie. Aunque el programa no destacaba las fricciones conyugales, cualquiera que lo viera de cerca podía percibir la profundidad emocional de sus conversaciones. La preocupación de Nancy era obvia, y su apoyo a su posible jubilación era suave pero firme. Aunque no era un conflicto en el sentido tradicional, no dejaba de ser una tensión nacida del amor, el miedo y el cambio. Lo que hacía todo esto más complejo era que la historia de Tom estaba inacabada. Para muchos de sus fans, su presencia era el latido de la serie. Sus escenas no eran rápidas ni llenas de peligro, pero ofrecían algo más raro: quietud. Verle curtir pieles a mano, fabricar herramientas o reflexionar sobre el pasado era la base del programa.
Para muchos perder eso era como perder el alma de los montañeses. Por eso, aunque se planteó marcharse una parte del mundo que había ayudado a construir, no quería dejarle marchar. El legado que ya había creado se convirtió en un peso invisible sobre su espalda, una carga más que llevar junto a la leña y las trampas. Cuando finalmente se apartó de la serie en las temporadas 9 y 10, el silencio que rodeó su salida fue elocuente. Fue una salida respetuosa que dejó a los fans con muchas preguntas. No hubo ningún gran anuncio ni ninguna despedida dramática. Fue solo la ausencia de un hombre cuya presencia siempre se había sentido sólida y segura. Esa salida silenciosa conllevaba su tipo de conflicto. Era una historia inacabada, un adiós a regañadientes. Aunque regresó en temporadas posteriores para algunos segmentos, estaba claro que su papel se estaba acabando. Ya no era la figura central. La naturaleza salvaje seguía ahí, pero esta vez el ritmo era más suave y el tono más reflexivo. La historia de Tom Orr en torno a la jubilación no es la de disputas encarnizadas ni finales amargos. Es simplemente la historia de un hombre que afrontó un final necesario con gracia a pesar de las complicaciones emocionales que trajo consigo. El conflicto no consistía en discutir. Se trataba de dejar ir y resistir el impulso de aferrarse demasiado a algo que ya había empezado a cambiar. Se trataba de alejarse de la única vida que había conocido sabiendo que al hacerlo podría decepcionar a las personas que amaban verle vivirla. Al final su retirada no fue una derrota ni una caída. Simplemente demostró su sabiduría. Aunque supuso una tensión para él, para sus fans, y para el programa se manejó con la misma serena fortaleza que hizo inolvidable a Tom Orr. 2. Estrés durante episodios sanitarios de emergencia. Tom Orr había construido su vida en torno a la resiliencia. Durante muchas décadas prosperó en la naturaleza, enfrentándose a inviernos brutales, a una fauna impredecible y a un estilo de vida que la mayoría de la gente considera invivible. En Mountain Men se convirtió en un símbolo de lo que significa vivir de forma deliberada, intencionada y en armonía con la naturaleza. Pero ni siquiera los hombres más fuertes son inmunes al paso del tiempo. Esa realidad se abatió sobre Tom durante un momento aterrador que puso a prueba su cuerpo y la dinámica emocional entre él, su mujer Nancy, y el equipo que le rodeaba. En el episodio 4 de la temporada Once Heart and Soul, Tom sufrió una repentina y alarmante crisis de salud. Lo que empezó como un día cualquiera en la naturaleza de Montana se convirtió rápidamente en algo mucho más serio de lo que la gente podría suponer. Mientras luchaba por respirar y se desorientaba visiblemente, las cámaras captaron algo que no se había visto en todos los años que llevaba en el programa, su vulnerabilidad. No se trataba simplemente de un hombre cansado o con un mal día. Se trataba de una emergencia médica completamente genuina. Y en una vida en la que cada acción depende de la fuerza física y la claridad mental, un momento así puede ser desestabilizador. Lo que se desarrolló durante y después de ese episodio no fue un conflicto ruidoso en el sentido tradicional, sino más bien uno más personal e interno, marcado por el miedo, la incertidumbre y el desacuerdo sobre la mejor manera de manejar la situación. Nancy, esposa de Tom y compañera desde hace mucho tiempo en la naturaleza, fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal. Su reacción fue inmediata. Estaba profundamente preocupada, seria y llena de urgencia. Conocía a su marido mejor que nadie y sabía cuándo y dónde algo no iba bien. Pero como suele ocurrir en las situaciones de mucho estrés, sobre todo las que afectan a la salud, el miedo dio paso rápidamente a un choque de instintos. Nancy quería que Tom parara todo, descansara y viera a un médico inmediatamente. No pensaba en las cámaras, ni en los horarios, ni en las expectativas del espectáculo. Ella estaba pensando en la supervivencia, pero no el tipo de supervivencia que ya estaban acostumbrados. Este era un tipo diferente de desierto, uno en el que no podían cortar leña o poner trampas. Era el desierto de lo desconocido, las salas de espera, los diagnósticos y las posibilidades aterradoras. Tom, en cambio, no quería rendirse. Como muchos hombres de su generación, dudaba en reconocer la gravedad del momento. Al principio le restó importancia, rechazando las sugerencias de que necesitaba atención urgente.
Ya fuera por orgullo, por miedo o por una obstinación arraigada fruto de décadas de autosuficiencia, Tom se resistió. Y en ese momento comenzó un conflicto emocional, el tipo de conflicto emocional que tensa silenciosamente incluso los vínculos más fuertes. Para Nancy, ver cómo Tom rechazaba la ayuda era angustioso. No solo estaba preocupada, tenía miedo de lo que pasaría después y de cómo acabarían las cosas, y su miedo creaba tensión. Aunque su tono se mantuvo sereno, se podía sentir su creciente frustración. No por la debilidad de Tom, eso nunca, sino por su negativa a darse prioridad a sí mismo. Ella sabía lo mucho que él valoraba su forma de vida y lo rápido que podía perderse si algo iba realmente mal. Este episodio sanitario también suscitó conflictos más allá de las paredes de su camarote. El equipo de producción presente durante el rodaje se encontró en una situación delicada. La telerrealidad se nutre de captar momentos crudos y emotivos. Pero cuando la salud y la seguridad están en juego, existe una delgada línea entre documentar e interferir. A medida que el estado de Tom empeoraba, el equipo tuvo que decidir si seguir rodando o intervenir. Entre bastidores probablemente hubo un debate. Le piden que deje de filmar y vaya al hospital o respetan su juicio y siguen filmando confiando en que conoce sus límites. Aunque esas conversaciones no se emitieron, su presencia se puede sentir en la forma en que se editó el episodio. El programa permitió al espectador ver la vulnerabilidad de Tom, pero sin sensacionalizarla. Aún así, la tensión entre bastidores era real, ya que la producción tenía que equilibrar las necesidades del programa con su responsabilidad hacia un hombre con el que habían trabajado durante años. Lo que hizo que la situación fuera más pesada de lo habitual fue que este incidente no se trataba solo del momento. Simbolizaba algo más profundo. Para Tom fue una llamada de atención. No solo reveló la fragilidad que había empezado a instalarse en su cuerpo antaño inquebrantable, sino que también puso de manifiesto la realidad de que su tiempo en la naturaleza, al menos de la forma en que siempre lo había conocido, estaba llegando a su fin. Esa constatación provocó un conflicto interior en Tom. Se había pasado la vida evitando hospitales horarios y las supuestas comodidades de la vida moderna, aceptando que necesitaba ayuda. Que quizá era hora de dar un paso atrás, chocaba con todo aquello en lo que creía. Pero el cuerpo no pide permiso para envejecer, simplemente lo hace. Las secuelas del episodio fueron igual de reveladoras. Aunque Tom finalmente aceptó descansar y buscar consejo médico, la decisión no fue fácil. Se notaba que no solo le pesaba físicamente, sino también emocionalmente. Fue algo más que un susto de salud. Fue un momento de ajuste de cuentas. Y para los espectadores fue a la vez desgarrador y conmovedor. Un hombre al que admiraban por su fuerza, se veía obligado a enfrentarse a sus límites. En los días que siguieron al episodio, los debates de los fans en Internet estuvieron llenos de preocupación, elogios e incluso culpabilidad. Algunos admitieron que no se habían dado cuenta de lo viejo que se estaba haciendo Tom. Otros agradecieron a la serie que no cortara la escena y les permitiera ver un lado de Tom que le hacía aún más humano. Pero en esos hilos duplicados también había ecos de conflicto. Estas preguntas se refieren a si la serie debería haber intervenido antes, si Tom debería haberse retirado antes de este momento, o si el estrés del rodaje contribuyó a sus problemas de salud. Para Nancy, el susto de salud de Tom probablemente cambió su forma de ver la vida cotidiana. Aunque nunca se mostrara ninguna discusión en pantalla, la tensión que ese tipo de experiencia conlleva puede perdurar mucho tiempo después de que las cámaras dejen de rodar, presente en cada decisión, en cada salida y en cada noche fría. 1. Fricciones ocasionales con los vecinos. La vida de Tom Moore en la naturaleza puede parecer tranquila desde la distancia, pero cuando se vive fuera de la tierra y de la red, incluso las almas más tranquilas se topan de vez en cuando con fricciones. Como una de las estrellas de Mountain Men, Tom se enfrentaba a menudo a duros inviernos, animales peligrosos y el desgaste físico de la supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, uno de los retos más subestimados de la vida en la montaña no provenía de la naturaleza, sino de los vecinos y de otros seres humanos que intentaban hacer lo mismo en el mismo espacio.
En temporadas anteriores de la serie, los espectadores tuvieron una breve visión de la dinámica a veces incómoda entre Tom y un trampero cercano conocido como Tim. Sus interacciones no eran ruidosas ni hostiles, sino sutiles y llenas de tensión como solo la gente de la montaña puede expresar. Ambos tenían firmes convicciones sobre cómo vivir de la tierra, y como ocurre con dos personas que intentan sobrevivir en el mismo rincón salvaje del mundo, sus filosofías no siempre coincidían. El Valle del Jack, donde Tom estableció su hogar, es un paisaje remoto e implacable. Exige un respeto total por la naturaleza y un conocimiento práctico del terreno, el clima y la fauna. Los recursos son limitados, el territorio importa, y todo el mundo reclama un derecho invisible no solo a la tierra, sino también al estilo de vida. Cuando Tim, otro avezado cazador, empezó a aparecer por las rutas de caza de Tom, sus puntos de vista no tardaron en chocar. Tenían opiniones divergentes sobre la gestión de recursos compartidos como el castor, las poblaciones de lobos y el acceso a determinados senderos. Tom, un tradicionalista, creía en la captura sostenible y en respetar los métodos que habían mantenido a su familia durante muchas generaciones. No era de los que cogían más de lo que necesitaban y desaprobaba todo lo que oliera a sobreexplotación o a falta de respeto por el equilibrio de la naturaleza. Tim, en cambio, tenía un enfoque mucho más agresivo. Era práctico y eficiente, se centraba en aprovechar al máximo todas las oportunidades que le ofrecía la naturaleza. Sus desacuerdos nunca se convirtieron en discusiones en la pantalla, pero la tensión estaba presente en las conversaciones interrumpidas, en las miradas cautelosas y en la competencia silenciosa por el territorio. Tom no necesitó decir mucho. Su descontento era evidente en la cuidadosa elección de sus palabras y en evitar el contacto innecesario. Este conflicto rural no se resuelve a gritos, sino en silencio, en el largo camino que se toma alrededor de la cabaña de alguien o en la decisión de colocar trampas un poco más lejos de una ruta conocida para evitar agitar la olla. Aunque breve y discreto, un momento especialmente memorable fue cuando Tom descubrió señales de que Tim había atrapado cerca de una de sus líneas. No hubo confrontación ni voces alzadas, solo una larga mirada de Tom y un comentario discreto sobre cómo a algunas personas no les importa dónde se sientan. Esa frase lo decía todo. En el desierto las palabras son pocas, pero su peso es grande. Era la forma que tenía Tom de expresar su desaprobación sin entrar en conflicto directo, un método que muchos hombres curtidos en la montaña utilizaban para mantener la paz sin dejar de defender su postura. Vivir cerca de alguien como Tim también creaba retos logísticos para Tom y Nancy. Con otro trampero operando cerca, la competencia por las pieles, los cotos de caza y las líneas de suministro era siempre arriesgada. En un entorno ya de por sí difícil, la presión añadida de raíces que se solapaban o de una ética diferente podía convertir un día normal en uno frustrante. Nancy, aunque rara vez era el centro de estas interacciones, se veía profundamente afectada por el estrés que esto creaba en Tom. Ella podía ver cómo le agotaba la tensión silenciosa, aunque nunca hablara mucho de ello. También está la cuestión de la confianza. En el desierto, donde los vecinos son pocos y la ayuda escasea, la confianza no es solo una cortesía, es supervivencia. Cuando el ser humano más cercano puede estar a kilómetros de distancia a través de un terreno cubierto de nieve, o cuando una sola lesión puede suponer un desastre sin refuerzos, saber en quién puedes confiar se convierte en algo tan crítico como aprender a encender un fuego. Si un oso viene y derriba la pared de una cabaña en plena noche, o un trampero desaparece durante una tormenta de nieve, no será un sheriff o un equipo de rescate el primero en llegar. Será el hombre de la cresta de al lado. Eso hace que cada relación sea un hilo frágil pero vital en la red de la vida en el campo. Por eso, cuando las fricciones entre Tom y Tim empezaron a enconarse en silencio, no se trataba de un choque de personalidades, sino del desmoronamiento gradual de una red de seguridad. Erosionó algo más que la paciencia. Erosionó la sensación de seguridad total. El entendimiento tácito de que podías dormir más tranquilo porque alguien te cubría las espaldas. Tom nunca buscó la confrontación. No era imprudente con la gente ni crédulo. Tenía un sentido del juicio curtido por años de vivir en las montañas, donde todo, desde las amistades hasta la leña,
Tenía que demostrar su valor con el paso del tiempo. Prefería la paz, el ritmo tranquilo de una vida marcada por las estaciones, no por el drama social. Pero incluso en los lugares más remotos, la gente arrastra sus sombras. Puede que los desacuerdos no resuenen tan fuerte como en la ciudad, pero pesan más, duran más, no se resuelven con el tiempo o la distancia. En un pueblo puedes marcharte. En el desierto sigues oyendo el hacha de tu vecino. Aún ves sus huellas en la nieve. Y a veces te preguntas si sus trampas se cruzan con las tuyas. Tom fue envejeciendo a medida que avanzaba el programa Mountain Men en las temporadas pasadas. La cámara empezó a captar a un hombre más tranquilo que se centraba más en acabar bien que en librar batallas. Empezó a distanciarse de los conflictos, no porque hubieran desaparecido, sino porque ya no tenía apetito para ellos. Hay sabiduría en elegir qué fuegos seguir avivando y cuáles dejar que se consuman. Se dedicó a preservar las tradiciones en las que creía, a enseñar a otros y a aferrarse a las alegrías más sencillas del estilo de vida al que había dedicado su vida. Su retirada deliberada no fue debilidad, fue claridad. Una toma de conciencia de que no todos los desacuerdos merecen seguirte hasta el capítulo final. Pero eso no borró la tensión. El conflicto con Tim nunca fue explosivo, nunca se convirtió en un espectáculo televisivo. No era necesario. Era el tipo de tensión lenta que define las relaciones en la naturaleza, donde el espacio es infinito, pero los límites personales están aún más ferozmente protegidos. Dos hombres se habían labrado sus rincones en el mismo mundo indómito, y de vez en cuando tropezaban con los límites de la soledad del otro. Había miradas, vacilaciones tácitas, asentimientos educados en lugar de sonrisas cálidas. Para Tom Orr, esa tensión era un recordatorio de que la fricción humana nunca está lejos, incluso en lugares donde los alces superan en número a las personas. Incluso allí el orgullo y los principios siguen trazando líneas invisibles en la nieve. Para los espectadores que admiraban la fuerza amable y la autenticidad arraigada de Tom, este tranquilo enfrentamiento fue quizá más revelador que cualquier enfrentamiento dramático. Demostró que incluso un hombre de montaña conocido por su humildad y su naturaleza pacificadora tiene límites. A veces lo más difícil no es enfrentarse a una tormenta de nieve o luchar contra un depredador. A veces es decidir cuándo hablar, cuándo alejarse y cuándo simplemente sobrevivir a la tormenta. Tom no ganaba las discusiones, les sobrevivió. Y esa es la verdadera marca de un hombre que pertenece a la Tierra. Después de ver este vídeo, ¿cuál es su juicio general? Me gustaría conocer sus opiniones en los comentarios. No olvides darle a me gusta y compartir este vídeo. Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece